El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. A veces decían las personas, decía una expresión: lo que menos he de desear, en la casa lo he de tener. A veces, precisamente esas cuestiones se dan en las relaciones humanas de las mujeres con los hombres o con los hijos, ¿no? Que les fastidia, les enfada, les molesta ciertos actos tal vez desde antes, y hagan de cuenta como que se los manda, entre comillas, se los mandan para pues ponerlos a prueba. No funcionan así las cosas, pero esa expresión nos refleja muchas veces una lucha a la cual tenemos que estar nosotros continuamente presentando. Una lucha en la cual podemos desviarnos fácilmente por la desesperación, por el enojo, por la falta de caridad. ¿Cómo puedo enfrentar las miserias de mi prójimo? Y cuando digo mi prójimo, estoy hablando de los más cercanos, porque son los que más nos afectan, ¿no? Esas miserias, esas actitudes, que pueden ser desde lo más simple hasta lo más grave. A veces el problema es que nos fijamos mucho en las pequeñeces, las exageramos, las aumentamos, pero no nos damos cuenta que muchas veces es un reflejo de nuestro pecado interior, de aquello que venimos guardando y que de alguna manera pues nos hace ser intolerantes a veces en las cosas más insignificantes. Entre más grande el pecado interior, no siempre, pero podamos decir, entre más grande el pecado interior, no el que se está luchando, no el que se reconoce, pues ese ya es un gran paso, lo reconozco y lucho. Pero el pecado que me refiero es el pecado que no veo, que no reconozco, que no quiero ver, o que por ignorancia o indiferencia no me preocupo. ¿Cuál es el efecto rebote que se da en todo esto? El efecto rebote nos vuelve hipersensibles, nos vuelve intolerantes, a veces a minucias, a cosas que no son tan delicadas, y podemos hacer hasta un drama o un escándalo, como dice la expresión bíblica, nos rasgamos las vestiduras ante una falta, que no deja de ser falta. Pero si lo comparamos a veces con si lo pudiéramos comparar, porque hay una ceguera espiritual, si lo pudiéramos comparar con nuestro interior, nos daríamos cuenta que tenemos que trabajar en nuestro interior. Y sí, con caridad, con amor, trabajar o sugerir o corregir, o ya, si no se puede nada de eso, orar por las miserias que estamos viendo en el otro. Pero cuando nosotros no somos capaces de ver la realidad, por eso Jesús dice claramente: cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, vemos las faltas del otro que muchas veces ni siquiera son tan graves, o a lo mejor no vemos el contexto de su falta, no justificándola, pero sí a lo mejor hay una lucha, hay una batalla espiritual muy fuerte
de esta persona que está luchando y que cae, se levanta, se arrepiente, confiesa y busca ayuda y todo. Pero nosotros no lo vemos eso. Entonces eso nos hace en una actitud de jueces. Recuerden que uno de los términos o de los títulos que se le da al demonio es el acusador, el acusador. Y cuando nos vuelve a nosotros acusadores, hay que tener cuidado. Una cosa es denunciar lo que está mal, sin agredir ni degradar ni ofender al que lo está cometiendo, y tampoco buscarle un mal ni actitudes así. Y otra es ponernos con una indignación que hacemos un drama y lastimamos, ofendemos al otro. Entonces es un serio problema, y esto, entre más sea oculto el pecado, entre menos nosotros reconozcamos nuestra falta, más intolerantes somos, más nos rasgamos las vestiduras ante las faltas de los demás. Esto hay gente que lo puede hacer porque verdaderamente le duele y porque verdaderamente a lo mejor no hay un pecado grave en ellos, sino porque hay un celo verdadero por las cosas de Dios, y sí lo hay. Simplemente es que cada uno de nosotros veamos en qué condición estamos. Somos de aquellos que no vemos, no queremos ver, y nos indigna, por ejemplo, una actitud, una acción que a veces puede ser insignificante, pero no vemos el trato que yo doy a los demás. No veo la falta de caridad, la falta de amor, de paciencia, de tolerancia, o no veo abiertamente mi pecado, a lo mejor de robo, o de soberbia, o de mentira, o de lujuria, o de pereza, o de envidia, y no lo veo. Y entonces es donde caemos, desgraciadamente, en estas denuncias, en este capítulo 23 de Mateo, donde Jesús se arranca, pero diciendo precisamente hacia los fariseos, en una denuncia clara sobre la manera como muchas veces los fariseos se fijan en minuciedades para poder sacar provecho ellos, para beneficio personal, ¿sí? En donde a lo mejor ellos se presentan como que yo doy el diezmo, yo hago esto, ¿sí? Pero no se ve la acción detrás del interés. Por ejemplo, el que yo doy esto, pero me agencio todo lo demás, me robo todo lo demás. Entonces, esto como planteamiento para nosotros en nuestra vida espiritual es ver cuando yo soy intolerante. A veces ni siquiera son pecados fuertes, pero por ejemplo defectos de carácter de las personas que nos molestan así, hasta parece como una patada al hígado. Pero bueno, pues eso es parte de la tolerancia, esto es parte de cargar la cruz, esto es parte del ofrecimiento. Claro, si es un pecado grave y estás en posibilidad de corregir con caridad, con amor y decir, mira, esto no está bien. Pero, repito, a veces es difícil distinguir si no hay claridad en nuestro interior, si no hay pureza de intención, si no hay un verdadero examen de conciencia, que es precisamente a veces nos perdemos si no tenemos una sana doctrina, una enseñanza que venga de acuerdo al magisterio de la Iglesia de estos 21 siglos, y empecemos a sacar interpretaciones propias de la palabra de Dios para beneficio de cualquier tipo, material, espiritual, económico, social, etcétera. Porque muchas veces se da, y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el Evangelio, en la primera lectura de Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica es una comunidad muy creyente, es una comunidad muy madura, responsable, y Pablo los alaba y reconoce todo lo que está haciendo y los pone en alerta, porque habían mandado cartas o pseudo cartas de él, escandalizando o asustando de que ya venía la segunda venida de Cristo.
Y esto generó pues mucha controversia, mucho miedo, y Pablo claramente dice de aquellas personas que están engañando, que quieren engañar de alguna o de otra forma. Y dice: por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la parusía, la segunda venida, y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Hace algunos años vino aquí un personaje diciendo que no se sabía el día, no se sabía la hora, pero se sabía el año. Y según esta persona ya tenía el año y todo. Pasaron los años y no fue así. Entonces a veces nos perdemos mucho en querer buscar, en querer entender algunos signos que no se nos está permitido, porque el mismo Jesús lo dice: nadie sabe, solamente el Padre. Y por estar viendo a veces demasiado hacia allá, se nos olvida la caridad, se nos olvida la atención que debemos de realizar a nuestra familia, a los necesitados. Y tal vez también nos volvemos de alguna manera fariseos. Y cada uno de nosotros tenemos que ver en qué medida, así como se da esto del advenimiento, nuestra propia interpretación a veces de lo que queremos y cómo lo queremos hacer. Yo les he dicho, he ido aprendiendo muchas cosas en cuanto a la liturgia. Mi formación en la liturgia fue muy mala, y yo pues, después, como teníamos una línea en la renovación carismática, pues se hacía de todo. Y ahora pues vino un cambio, una conversión que se ha ido gradualmente dando. Doy gracias a Dios, y todavía me falta mucho por aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es necesario siempre estar abiertos para corregir, para dejarnos corregir, y para siempre ver con claridad cuando estamos mal, para no caer en ese fariseísmo, en esa hipocresía. Y Pablo va a dar la fórmula. Dice: Dios los ha llamado para que por medio del evangelio que les hemos predicado alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado, de viva voz o de carta, ¿sí? Pero siempre habrá pues esta situación de escrupulosismo en los pequeños detalles, que a veces hacemos un drama y no nos damos cuenta de la gravedad en el nuestro. Por eso es una invitación, que cuando veamos algo que nos escandaliza o nos asusta, está bien, hay que meditarlo desde la conciencia, desde la sana doctrina, para ver siempre hacia adentro por qué siento esto, por qué ese celo, esa actitud. Y si es auténtico, si es verdadero, tiene que respetar estos tres elementos, y que va a decir la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, porque es buscar siempre la salvación del alma ante cualquier gesto, ante cualquier corrección, ante cualquier denuncia, ante cualquier caridad, siempre es buscando la salvación del alma, la justicia de Dios, que es precisamente que todos se salven. La misericordia, cómo trato precisamente las miserias de los demás, no con una pasividad, no con una permisividad, porque a veces puede ser, pues él peca y está pecando lo mismo que yo, pues se lo planteo que no es tan grave porque yo también lo tengo, no en ese sentido, sino en la misericordia de tratar siempre con amor, con caridad, la miseria del prójimo, y que esa miseria, ¿qué es lo que toca en mi corazón? Debe de tocar el amor, debe de tocar la caridad, debe de tocar la intercesión, no el juicio, no el ataque, no la ofensa, no la degradación ni el maltrato. Y por último, la fe o la fidelidad. ¿Por quién lo hago? ¿Para qué lo hago? Lo hablábamos el domingo cuando decíamos lo que decía Josué, ¿no? Que me encantó esa frase.
Decidan ustedes a quién quieren servir, a Dios o a los dioses paganos. Y decía Josué al final, pues así nosotros, en cuanto a mí toca y a mi familia, serviremos al Señor. Entonces, la fidelidad tiene que ser en servicio a Dios, en todo lo que hagamos. ¿A qué Dios sirvo yo cuando corrijo? ¿A qué Dios sirvo yo cuando veo algún mal que está? Puede ser que me esté sirviendo a mí enmascarado, poniendo la máscara de que es de Dios y que es la voluntad de Dios. Ayer yo platicaba con una de las hermanas y hablábamos sobre este aspecto de que, bueno, pues es que fue la voluntad de Dios que no se diera. Le digo, no hay que enmascarar las cosas diciendo, es que fue voluntad de Dios. No es todo voluntad de Dios. Lo que sí es voluntad de Dios es qué voy a hacer desde esto que me está pasando. Es muy diferente. Y le ponía el ejemplo. Si alguien te lastima, si alguien te traiciona, si alguien te pone una trampa, ¿eso es voluntad de Dios? Pues Dios quería que... No, eso no es voluntad de Dios. Pero tú puedes hacer de eso. Buscar qué es lo que Dios quiere que tú hagas desde esa ofensa, desde esa traición, desde esa situación. Entonces tú encuentras en medio de eso, ahora, ya estoy aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la fidelidad. Por eso, cuando nosotros andamos viendo o andamos descubriendo la situación que se da, ver si hay justicia, ver si hay misericordia, ver si hay fidelidad por parte nuestra. Y siempre en concordia con las Santas Escrituras, con la sana doctrina que la Iglesia tiene desde hace 21 siglos. Y por eso termino con lo que dice Pablo, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los disponga a toda clase de obras buenas y palabras buenas. Obras y palabras buenas. ¿Cuáles son? En justicia, en misericordia, en fidelidad y en coherencia con la sana doctrina católica. Hagamos un momento de silencio.